A ver, imaginen la escena. Estamos en el corazón del imperio persa, un imperio descomunal que va desde la India actual hasta Etiopía. Gigantesco. Y al mando está el rey Asuero, un hombre con un poder pues prácticamente ilimitado. Y para que a nadie le quede ninguna duda, decide hacer una fiesta. Pero no una fiesta de fin de semana. No, para nada. Una fiesta de 180 días, medio año. Una locura. Una locura total, una demostración de poder y de riqueza que nunca se había visto en la capital, en Susa. Pero, claro, en medio de tanto lujo, pues estalla el drama. La reina Vashti lo desafía, él la destituye y de repente hay una vacante para la mujer más poderosa del imperio. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias de intriga, riesgo y supervivencia más potentes que existen, a través de los extractos del libro de Esther. Y lo bueno de esta historia es que, aunque parezca un cuento, digamos, de reyes y reinas, en el fondo es un thriller político y un drama humano muy, muy profundo. Lo que vamos a hacer es desarmar esta narrativa para entender qué la hace tan poderosa. Y creo que todo gira en torno a tres grandes ideas, que se van entrelazando. Por un lado, la cuestión del valor y la identidad. O sea, ¿quién eres y cuándo te atreves a demostrarlo? Ajá. Por otro, el tema de la liberación y la esperanza. ¿Cómo se le da la vuelta a una situación que parece completamente perdida? ¿Y el tercero? Y finalmente, algo que es crucial, la unidad del pueblo. La idea de que al final, nadie se salva solo. Me gusta mucho ese enfoque, porque el primer pilar, valor e identidad, entra en juego desde el minuto 1 con nuestra protagonista, Esther. Es una joven judía, huérfana, que ha sido criada por su primo Mardoqueo. Y cuando empieza casting nacional para encontrar a la nueva reina, ella es una de las seleccionadas. Pero aquí viene la primera instrucción clave de Mardoqueo. Le ordena que no revele a nadie su origen, que mantenga en secreto que es judía. Y ella obedece. Así, ocultando quién es, logra ganarse el favor de todos. Y finalmente, el rey la elige y la corona. Y esa orden de Mardoqueo es fascinante. No es cobardía, es estrategia pura. Si lo pensamos, es una versión extrema de algo que vemos mucho hoy en día. El concepto de cambio de código o code switching. Claro. Personas de grupos minoritarios que a menudo adaptan su forma de hablar o de comportarse para navegar en un entorno dominante que, bueno, no es el suyo. Lo que Mardoqueo le pide a Esther es una especie de cambio de identidad para sobrevivir. Para moverse en esos círculos de poder. Exacto, en la corte persa. Su identidad judía no desaparece, simplemente queda latente, esperando el momento adecuado. O sea que Esther está jugando un juego a largo plazo, manteniéndose bajo el radar. Pero claro, esa estrategia solo funciona mientras no haya una amenaza directa. El problema es que la amenaza no tarda en llegar, y tiene nombre y apellido: Amán. Amán. El nuevo hombre fuerte del rey, su favorito. Se emite un decreto. Todo el mundo debe arrodillarse ante él. Pero Mardoqueo, que pasa sus días a la puerta del palacio, se niega. Y yo me pregunto, ¿es un acto de fe religiosa, de orgullo personal, o es una provocación deliberada? Porque él sabe perfectamente que eso no va a pasar desapercibido. Es una gran pregunta. El texto dice que él había declarado que era judío. Así que probablemente hay una mezcla de todo, ¿no? ¿Puede ser una objeción de conciencia religiosa, esta idea de no postrarse ante nadie que no sea Dios? Cierto. Pero también es una afirmación de dignidad. Es decir, mi identidad no se somete. Lo que es realmente clave aquí es la reacción de Amán. Es completamente desproporcionada. Totalmente. No lo ve como un insulto personal de un solo hombre, lo interpreta como una afrenta de todo un pueblo. Su lógica es: este hombre es judío y no se arrodilla. Por lo tanto, todos los judíos son una amenaza. Y con ese pretexto va directo al rey. No le dice, un tipo llamado Mardoqueo me molestó. No. Construye toda una narrativa. Le dice al rey que hay un pueblo esparcido por todo el imperio, que tiene sus propias leyes, que son diferentes y que por lo tanto son un peligro para la estabilidad del reino. Es un discurso de odio clásico, que deshumaniza y generaliza. Exactamente. Y funciona. El rey, casi con indiferencia, le da su anillo a Amán. Que es como darle un cheque en blanco con la autoridad real. Totalmente.
Con ese poder, Amán redacta un decreto para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños, en un solo día. Para decidir la fecha, echan suertes, que en persa antiguo se dice Pur, y de ahí vendrá el nombre de la fiesta, Purim. Y la noticia se esparce y la capital Susa queda en estado de shock. El plan genocida está en marcha. La reacción es de desesperación absoluta. Mardoqueo se rasga la ropa, se viste con tela de saco y se cubre de ceniza, que era, la manifestación pública más extrema de luto y dolor. Y no es solo él. El texto describe que en todas las provincias del imperio, los judíos reaccionan con ayuno, llanto, lamentos. Es una comunidad entera que de un día para otro se enfrenta a su propia sentencia de muerte. Y en este punto de máxima oscuridad, toda la trama pivota hacia una conversación. La conversación entre Mardoqueo y Ester. Él le hace llegar una copia del decreto y le manda un mensaje muy claro. Tienes que ir a ver al rey e interceder por nuestro pueblo. La primera respuesta de Ester es increíblemente humana y racional, ¿no? Le recuerda la ley de la corte, una ley que todos conocían. Cualquiera que se presente ante el rey sin haber sido llamado, muere. Punto. Así de simple. A menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y para colmo, añade, hace 30 días que no me llama. Es una sentencia de muerte casi segura. Ella está en una jaula de oro. Es la reina, pero en realidad no tiene poder para desafiar las reglas. Pero la respuesta de Mardoqueo es brutal. Es uno de esos discursos que cambian la historia. Primero, le rompe cualquier ilusión de que su posición la protege. Le dice, no pienses que por estar en el palacio serás la única judía que se salve. ¡Uf, qué frase! Es un golpe directo. Le está diciendo, tu destino está atado al nuestro, te guste o no. Pero luego viene la parte que trasciende todo. Le dice, porque si te quedas callada, en este momento, la liberación y la ayuda para los judíos vendrán de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. ¡Guau! Es una declaración de fe increíble. Mardoqueo está convencido de que su pueblo se salvará, con o sin ella, pero le advierte que ella tiene una oportunidad única de ser parte de esa salvación. ¿Y si no la toma? Quedará en el lado equivocado de la historia. Y remata con la pregunta que lo cambia todo, la que resuena hasta hoy. ¿Y quién sabe si para una hora como esta has llegado al reino? De repente, todo su pasado, su ascenso, su belleza, su posición como reina, todo adquiere un nuevo propósito. Exacto. No era para vivir una vida de lujos, era para este preciso instante. Exacto. Esa pregunta transforma su identidad. Ya no puede ser solo Ester, la reina persa. Tiene que asumir su identidad completa, la de Ester, la mujer judía. Su poder ya no es un privilegio, es una responsabilidad mortal. Y su respuesta es la definición misma de valor. Acepta la misión y dice la famosa frase, iré a ver al rey aunque sea contra la ley, y si he de morir, que muera. Es increíble. En ese momento deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en la protagonista de su destino. Y del de su pueblo. Pero lo que me parece genial es que no se lanza a la acción como una heroína solitaria. Su primer movimiento es conectar con su comunidad. Le pide a Mardoqueo que reúna a todos los judíos de Susa y que ayunen por ella durante 3 días. Ella y sus sirvientas harán lo mismo. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque demuestra que entiende que la fuerza no reside solo en su valor individual, sino en el respaldo colectivo. No es un acto de magia. No, es un acto de unidad. Al pedirles que ayunen, está forjando un vínculo espiritual y emocional muy fuerte. Cuando ella camine hacia el trono del rey, no va a caminar sola. Llevará consigo la fuerza y la esperanza de todo un pueblo. Esto es el tema de la unidad del pueblo en su máxima expresión. Su valentía se nutre de la solidaridad de su gente. Totalmente. ¿No? Se viste con sus ropas reales y se presenta en el patio interior del palacio. El rey la ve y, en lugar de enojarse, le extiende el cetro de oro. Le salva la vida. Y le pregunta qué quiere, ofreciéndole hasta la mitad de su reino. Y aquí, en lugar de soltar toda la historia de golpe, Ester hace algo totalmente inesperado. Es una jugada brillante. En vez de una confrontación directa, lo invita a él y a Amán a un banquete ese mismo día. Pura inteligencia emocional y táctica. Claro, sabe que un tema tan delicado no se puede tratar de pie en un patio. Necesita el ambiente adecuado, controlar el tiempo y el espacio. En el banquete, el rey vuelve a preguntar y ella vuelve a posponerlo.
invitándolos a un segundo banquete al día siguiente. Está creando suspenso, ¿no? Suspenso, y está haciendo que el rey se interese cada vez más. Y crucialmente, está llevando a Amán a un terreno donde se sienta completamente seguro y confiado, justo antes de su caída. Y la noche entre los dos banquetes es donde la historia da un giro de guión espectacular. El rey Asuero tiene insomnio. Y para pasar el rato pide que le lean las crónicas del reino, el registro oficial. Sí, el archivo. A ver, no puede ser. O sea, el rey no puede dormir. Pide que le lean el archivo del reino y justo leen la única línea que puede salvar a Mardoqueo. El pasaje donde se cuenta que él había descubierto y frustrado un complot para asesinar al rey. Y se dan cuenta de que nunca lo recompensaron. La ironía es cósmica, porque mientras el rey está descubriendo que tiene una deuda con Mardoqueo, Amán acaba de llegar a su casa furioso tras ver a Mardoqueo en la puerta. Y su esposa y amigos le dan una idea. Construye una horca altísima, de unos 25 metros, y a la mañana siguiente pídele permiso al rey para colgar a Mardoqueo ahí. O sea, los dos están pensando en Mardoqueo, pero de formas opuestas. Exacto. Y justo cuando Amán llega al palacio con esa petición en la punta de la lengua, el destino ya ha movido sus fichas. Es increíble. Amán entra al patio y antes de que pueda abrir la boca, el rey le pregunta: ¿qué debería hacerse por el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán, claro, con su ego monumental, está convencido de que el rey habla de él. Obviamente. Así que describe el homenaje más fastuoso que se le ocurre. Vestiduras reales, el propio caballo del rey, un desfile por la ciudad. Proclamando su grandeza, claro. Y entonces llega el mazazo. El rey le dice: perfecto, ahora date prisa, toma todo eso que has dicho y hazlo exactamente así con el judío Mardoqueo. Uf, imagínate esa escena. Tienes que ponerle la túnica real y pasear por la ciudad gritando: así se trata al hombre que el rey quiere honrar, mientras por dentro estás pensando: yo a este tipo lo quería colgar hace 5 minutos. La humillación debe haber sido monumental. Es la primera grieta visible en el poder de Amán. Y, bueno, un rayo de esperanza para el pueblo judío. Y la caída final llega en el segundo banquete. El rey, probablemente muy intrigado por tanto misterio, le vuelve a preguntar a Ester cuál es su petición. Y ahora sí, con Amán presente, confiado y sin escapatoria, ella lo revela todo. Es el momento. Dice: si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, que se me conceda la vida, esa es mi petición. Y que se salve mi pueblo, esa es mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El rey, atónito, pregunta: ¿quién es? ¿Dónde está el que ha osado hacer tal cosa? Y Ester, señalando directamente a su enemigo, dice: el adversario y enemigo es este malvado Amán. En ese instante, el mundo de Amán se derrumba. Lo sacan de la sala y por orden del rey, lo cuelgan en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Es la justicia poética en su forma más pura. La inversión del destino, que es el corazón del tema de la liberación y la esperanza. Entonces, el villano principal está fuera de juego. ¿Problema resuelto? No. Pues no. Porque la muerte de Amán elimina al arquitecto del plan, pero no al plan en sí. El decreto original de exterminio, que fue sellado con el anillo del rey, sigue vigente. Y según las leyes de los medos y los persas, una ley promulgada por el rey no se puede anular. La amenaza de muerte sigue programada. Esta es una complicación legal fascinante y muy realista. El sistema burocrático es inflexible. No puede simplemente borrar la ley. Así que tienen que ser más listos que el sistema. ¿Y cómo lo hacen? El rey le da a Ester y a Mardoqueo su propio anillo, dándoles autoridad para escribir una nueva ley. La solución es ingeniosa. El nuevo edicto no anula el primero, lo cual es ilegal, sino que lo contrarresta. ¡Ah, claro! Autoriza a los judíos de todo el imperio a reunirse y a defender sus vidas, y a destruir a cualquier fuerza que los ataque en el día señalado. En esencia, les da el derecho legal y el respaldo del Estado para defenderse. Pasa de ser una masacre decretada a ser una batalla autorizada. Y cuando llega el día fijado, el texto dice que sucedió todo lo contrario de lo que esperaban los enemigos de los judíos. El pueblo, ahora unido y empoderado legalmente, se defiende con éxito. Y el equilibrio de poder ha cambiado tan drásticamente que los propios oficiales del imperio ayudan a los judíos por temor a Mardoqueo,
que para entonces ya es una figura de enorme poder. Y para asegurarse de que esta increíble inversión del destino nunca se olvide, Esther y Mardoqueo instituyen la fiesta de Purim. Ordenan que cada año, en esos días, se celebre y se recuerde. Y las palabras que usan son clave, para conmemorar cómo su tristeza se convirtió en alegría y su luto en un día de fiesta. No se trata solo de sobrevivir, ¿eh? Se trata de transformar el trauma en celebración y la desesperación en memoria. Es un acto deliberado. Totalmente. Para que la unidad, el valor y la esperanza que vivieron se conviertan en parte fundamental de su identidad para siempre. La historia termina con Mardoqueo como segundo al mando del imperio, procurando el bienestar de su pueblo. Bueno, menuda historia. Si lo resumimos, hemos pasado de una identidad oculta, por miedo a la supervivencia, a un acto de valor que lo arriesgó todo y finalmente a una liberación que fue posible no solo por una heroína, sino por la unidad de todo un pueblo que la respaldó. Es un manual de cómo la estrategia, el coraje y la fe pueden, literalmente, cambiar el destino. Totalmente. Y nos deja con una lección muy potente. La posición de una persona, por muy alta que sea como la de Esther, encuentra su verdadero significado cuando se pone al servicio de su comunidad. Y que la esperanza, en esta historia, no es algo pasivo. No es sentarse a esperar un milagro. Es algo que se construye. Se construye activamente, con decisiones arriesgadas, con estrategia y sobre todo con la solidaridad de la gente. Y eso nos lleva a una última idea para reflexionar. La historia no termina solo con la supervivencia. Termina con el pueblo judío y con Esther y Mardoqueo, en una posición de poder e influencia como nunca antes. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Cómo la experiencia de haber estado al borde de la aniquilación moldea la forma en que ejerces el poder una vez que lo obtienes? Buena pregunta. ¿Te vuelve más justo, más empático, o te enseña a ser implacable para no volver a ser vulnerable? Es algo para darle vueltas. Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.